Bueno, como digo, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a esta primera sesión, a esta primera conferencia del ciclo de conferencias que hemos denominado Conferencias de Otoño del año 2020 de la Facultad de Medicina. Esta es la segunda temporada en la que organizamos este acto. Quiero darle las gracias a todos los participantes en estas sesiones de conferencia, tanto a los profesores de nuestra facultad que han apoyado y que han colaborado para atraer investigadores a estas sesiones, como a los ponentes y en particular a Jesús y a Silvia que participan en la sesión de hoy. Como os digo, este es un programa de conferencias que está dirigido fundamentalmente a alumnos de doctorado del programa de Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica, a todos ellos y en particular a los que formáis parte de la línea de investigación clínica, que supongo y entiendo que sois la mayoría de los que estáis asistiendo hoy. Un aspecto importante, como ha indicado Gonzalo previamente, esta sesión está siendo grabada para que la podáis visualizar posteriormente, pero también es importante que recabemos información sobre los asistentes para posteriormente poder certificar la asistencia al acto. Así que en este sentido, lo que sí me gustaría indicar en este momento es que cuando accedáis a la sesión, por favor, acceder con vuestros nombres y apellidos para que posteriormente os podamos identificar adecuadamente. Creo que la inmensa mayoría sí lo habéis hecho, pero creo que hay algunos que quizás no está adecuadamente identificado en la sesión y tenerlo en cuenta. Bueno, cuando planteamos estas sesiones hace unos meses, pues la verdad que ya teníamos bastante claro el formato en el que la íbamos a impartir, en este formato online. El ciclo de conferencias del año pasado fue un formato presencial, por supuesto, y este año, bueno, teníamos claro que el formato presencial era muy discutible y creo que hemos acertado plenamente con este formato virtual, medida las circunstancias, habida cuenta las circunstancias que tenemos hoy día, que creo que plenamente justifican que impartamos estas conferencias en este formato virtual al que todos nos tenemos que adaptar. Así que simplemente hacer esta indicación. Me gustaría indicar que estas sesiones son posibles también gracias a las ayudas que percibimos o que percibe el programa de doctorado para la realización de actividades de formación de nuestros propios alumnos. Y que creo que es importante también que sepáis que tenemos y contamos con el apoyo de la coordinación del programa para la impartición de estas sesiones. Bueno, yo por mi parte simplemente inaugurar este ciclo de conferencias y darle ahora a continuación la palabra a Gonzalo para que él intervenga. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, señor vicedecano. Bueno, yo como coordinador de investigación simplemente daros las gracias por la asistencia a todos y muy especialmente, pues lógicamente a la ponente, en este caso a Silvia, por haber aceptado la invitación y también a nuestro compañero, el doctor Jesús Sebrino, que muy amablemente se ha dispuesto a contactar con proponer, digamos, a la ponente y contactar con ella para ayudarnos en la gestión de esta charla. Es por ello que nuestro compañero Jesús fue el que propuso a la ponente de hoy. Creo que es de ley que él sea el que presente a la ponente de hoy y por lo tanto le doy la palabra a nuestro compañero Jesús para que la presente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo quisiera felicitar a Gonzalo, Alba, a su equipo y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla por la organización de este ciclo de conferencias. Y me siento muy orgulloso de poder presentar a la ponente de hoy.
La ponente es enfermera y es profesora de enfermería en el Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. Para mí es de las grandes expertas a nivel nacional en factores psicosociales en profesionales sanitarios. Por lo tanto, a mi juicio me parece una persona muy idónea y muy competente para el tema que va a tratar hoy. Es muy buena conocedora de la metodología de la investigación y la estadística. Y no os confundáis por la juventud que tiene, porque ha sido ya premiada a nivel nacional en un certamen de premios de investigación de la revista Metas de Enfermería y a nivel autonómico en un certamen autonómico de investigación en enfermería. Tiene numerosas publicaciones de impacto, es evaluadora también, revisora en revistas de impacto. A nivel personal, es una persona muy trabajadora, muy vocacional, para mí una gran docente, y le pone mucha ilusión y dedicación a las tareas que hace. Así que no me quiero alargar mucho más y ahora vamos a disfrutar de la conferencia titulada Estrés laboral, burnout, satisfacción, afrontamiento y salud general en personal sanitario con todos vosotros, Silvia Portero de la Cruz. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también al señor vicedecano José Manuel Rodríguez, al profesor Gonzalo Alba y, por supuesto, al programa de doctorado en Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica, por haber contado conmigo pues, para compartir con vosotros y con vosotras el trabajo que hemos venido realizando y que seguimos realizando sobre riesgos psicosociales desgraciadamente tan prevalentes actualmente en el ámbito laboral y más concretamente en el ámbito laboral sanitario. Voy a compartir, si me permiten, la presentación que quería mostrarles. Vale. Bueno, uno de los grandes riesgos psicosociales que actualmente más prevalecen en el ámbito sanitario es el estrés laboral. Antes de comprender el concepto sobre estrés laboral, me gustaría, si me permiten, hacer algunas pinceladas sobre el concepto de estrés, para poder abordar mejor el concepto de estrés laboral. El interés por el estudio del estrés es bastante antiguo. De hecho, se encuentran diferentes raíces sobre el estrés en distintas etapas de la historia. Por ejemplo, ya en el siglo XIV fue utilizado en el campo de la metalurgia, pues para expresar dureza, tensión, adversidad, incluso aflicción. Sin embargo, la propuesta conceptual más aceptada sobre el estrés es la que realiza Hans Selye en los años 30 del siglo pasado, que definió el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas ante cualquier estímulo, digamos, nocivo. Estímulo nocivo de cualquier tipo, tanto físico como psicológico, cognitivo o incluso, ¿por qué no?, emocional. Estas respuestas implican la activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal y, por supuesto, también del sistema nervioso autónomo. Este conjunto, esta respuesta en sí se desarrolla, digamos, en tres fases. La primera fase que se produce en un sujeto que está expuesto a diversos estresores es la denominada fase de alarma. En esta primera fase, las primeras acciones, las primeras movilizaciones del organismo, que es expuesto a condiciones desadaptativas, tiene, digamos, dos momentos. El primero de ellos es un momento inicial, digamos, de choque, que se corresponde a una reacción de ataque o huida, donde tiene lugar fundamentalmente una hiperactividad del sistema simpático adrenomembrar. Y otra, siguiente fase, en la cual se movilizará el organismo para recuperar esos niveles de homeostasis que mantenía el organismo antes de ser expuesto a condiciones estresantes. Lo característico de esta reacción, de esta parte de reacción de alarma, es que es de corta duración y no resulta perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse. Si, por otro lado, la exposición a factores estresantes continúan en el tiempo, se produce la denominada fase de resistencia, que se caracteriza, como pueden ver en la gráfica, un elevado nivel de activación.
y que tiene fundamentalmente el objetivo, la finalidad de favorecer una adaptación del organismo a esa continua presencia del estresor o de los estresores. Esta fase fundamentalmente pues, está vinculada con la activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal y va a permitir en un momento determinado al organismo ese ahorro y ese mantenimiento de la energía que ya estaba almacenada en el organismo. Si continúan los factores estresantes incidiendo sobre el sujeto, llegaríamos a la fase de agotamiento. Aquí se produce, digamos, una fractura en esa respuesta que el sujeto, que el organismo, está dando ante esa persistente demanda del ambiente, ese estresor. De tal manera que se pierden de manera definitiva esa capacidad, esos recursos, esas reservas de energía que van a permitir mantener los niveles de activación que el organismo anteriormente poseía. Esto, lógicamente, pues acarreará una serie de consecuencias que más adelante las mencionaré y que están relacionadas, pues, fundamentalmente con alteraciones fisiológicas, pero también de tipo cognitivo-conductual o incluso psicológicas. Claro, además de las reacciones fisiológicas que estoy comentando y que aparecen relacionadas con situaciones estresantes, también existen otras a nivel, como os comentaba, más cognitivo-conductual y también emocional, que van a facilitar la aparición de respuestas como la ansiedad, la pérdida de control o incluso el miedo. Desde el punto de vista más cognitivo, el estrés puede generar, digamos, una serie de alteraciones sobre los procesos cognitivos superiores, como por ejemplo la concentración, la atención, la memoria, tanto a corto como a largo plazo, la percepción o incluso la toma de decisiones, lo cual, como pueden dilucidar o comprender o concluir ahora mismo, puede producir un incremento de las tasas de error y, ¿por qué no?, un incremento en los accidentes. A nivel más conductual, puede aparecer incluso el abuso de drogas como el café, el tabaco, el alcohol, diversos fármacos o incluso alteraciones del patrón del sueño, más en el ámbito laboral, absentismo laboral, aumento de conductas violentas o incluso, ¿no?, la modificación de hábitos alimentarios. Desde el punto de vista emocional, ya saben que las emociones aparecen únicamente cuando el individuo en un momento determinado juzga que esa interacción con el entorno puede llegar a tener implicaciones para su bienestar o para su malestar, de tal manera que las respuestas emocionales más relevantes relacionadas con el estrés son fundamentalmente la ansiedad, por un lado, la apatía, la depresión, el miedo, la ira y la agresión. Además, hay que dar a conocer que las emociones de miedo y la ansiedad están fundamentalmente relacionadas con situaciones de estrés puntuales, es decir, denominado estrés agudo, mientras que la depresión fundamentalmente está ligada o relacionada a situaciones de estrés crónico. El estrés laboral es un fenómeno que ha sido definido y estudiado de diferentes maneras, que han resultado incluso contradictorias en diversas ocasiones, lo cual genera esa falta de consenso en su definición. En este sentido, pues se encuentran que diferentes aspectos de tipo personal, de tipo social, de tipo ambiental y, por supuesto, organizacional, son utilizados para definir o interpretar el concepto de estrés laboral. A pesar de que existe una falta de consenso en su definición, quizás la definición más prevalente que podemos encontrar en la literatura científica es la que propone la Organización Internacional del Trabajo, que define además el estrés laboral y lo define cuando ocurre, las demandas de trabajo no son coincidentes o exceden las capacidades, los recursos o incluso las necesidades del trabajador. O también puede ocurrir situaciones de estrés laboral cuando el conocimiento o las habilidades de un determinado trabajador no se corresponden con esas expectativas que en un momento determinado tenía este trabajador con respecto a la cultura organizacional. Desde el punto de vista más, digamos, epidemiológico,
En Europa, según la última encuesta europea de condiciones de trabajo, en concreto la sexta, alrededor del 23% de los trabajadores considera que su trabajo representa actualmente un riesgo para su salud. En España, más concretamente, el 30% de los trabajadores afirma sufrir estrés siempre o casi siempre. Además, y más concretamente, en el sector sanitario, hasta el 37% de los trabajadores refiere estar expuesto al estrés siempre o casi siempre en su puesto de trabajo. El informe sobre riesgos psicosociales en Europa, titulado Prevalencia y Estrategias de Prevención, ha establecido que en torno al 25% de los trabajadores han experimentado estrés laboral durante toda o la mayor parte de su tiempo de trabajo. Además, casi cerca del 80% de los directivos expresan esa preocupación por el estrés laboral. A pesar de ello, menos de la tercera parte de las organizaciones disponen actualmente de procedimientos para su correcto abordaje. Fíjense, el coste total del estrés es considerable y varía sustancialmente entre los 161 millones de euros a 190 millones de euros. Además, las pérdidas relacionadas con la productividad constituyen a día de hoy en torno al 70 al 90% de la mayor parte del coste del estrés para la organización. Me gustaría centrarme en el ámbito laboral sanitario correspondiente a las urgencias hospitalarias. El servicio de urgencias en el hospital es considerado un ámbito especialmente generador de estrés laboral. Los profesionales sanitarios que trabajan en este servicio están expuestos a diferentes factores de riesgo psicosocial, como pueden ser y son la escasez de personal, sobrecarga laboral, sobre todo ahora, con la pandemia que estamos viviendo, trabajo a turno, falta en determinadas ocasiones de especificidad de sus funciones y de sus tareas, falta de autonomía y autoridad en el trabajo, sobre todo para determinados colectivos, como puede ser el colectivo de los profesionales de enfermería, o incluso también factores derivados de la elevada presión asistencial, que como bien saben puede afectar tanto a la salud física como emocional de los trabajadores. Los pacientes, los usuarios de este servicio de urgencia demandan, ya saben, una respuesta rápida y satisfactoria por parte de los profesionales, los cuales intentan proporcionarla de manera organizada y eficiente. En este contexto, cuando se produce un desequilibrio en estas situaciones, puede tener importantes consecuencias negativas para la salud del individuo. El funcionamiento también del servicio y, cómo no, puede repercutir en un detrimento de esa calidad asistencial en el servicio que se le brinda al paciente. La literatura científica ha puesto de manifiesto la existencia de un mayor nivel de estrés en el personal sanitario de urgencias con respecto al que desarrolla su labor asistencial en otras áreas clínicas. Sin embargo, y con independencia de la población clínica que estemos estudiando, el personal sanitario del servicio de urgencia se identifica paradójicamente, a pesar de este gran nivel de estrés, como una población con mayor nivel de trabajo en equipo, autonomía, mayor nivel de habilidades o incluso de comunicación, los cuales son considerados, ya os digo, paradójicamente, como factores que atenúan el impacto del estrés. Cuando la situación de estrés se permanece en el tiempo y se mantiene y se cronifica, hablamos de burnout. El burnout constituye un síndrome de agotamiento físico y emocional que va a derivar en el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, un pobre autoconcepto y también la pérdida de interés por los pacientes. Maslow y colaboradores definen este síndrome como un síndrome multidimensional que tiene lugar como respuesta, como comentaba anteriormente, a ese estrés laboral crónico y que se caracteriza por agotamiento emocional, es decir, esas sensaciones o sensación de sobreesfuerzo y disminución o pérdida de esos recursos emocionales. Se caracteriza también por despersonalización,
o el desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad o incluso de respuestas clínicas hacia los receptores del servicio prestado, y también se caracteriza por un bajo nivel de realización personal, o básicamente la tendencia a evaluar el propio trabajo de manera negativa. El agotamiento emocional, la primera dimensión de este síndrome que he descrito, está considerada actualmente como una de las dimensiones con mayor significado central dentro del síndrome del burnout. Mucho se ha hablado sobre las variables que predicen en un momento determinado la aparición de este síndrome en el personal sanitario en concreto. Hay diversas variables. Desde el punto de vista del clima organizacional, la percepción negativa directa de los individuos respecto a su clima organizacional puede estar relacionada con el desarrollo de burnout en personas que trabajan sobre todo en organizaciones de la salud, teniendo también un impacto negativo en variables o en situaciones como la ansiedad o incluso en síndromes depresivos. Se ha identificado actualmente factores personales y de interacción entre compañeros como los componentes centrales en el desarrollo de una adecuada o inadecuada percepción del clima organizacional. De igual manera, también se ha puesto de manifiesto que los recursos inadecuados de apoyo y una presión excesiva por lograr los objetivos se asocian fundamentalmente con una percepción más negativa del clima organizacional. Otros factores desde el punto de vista físico del trabajo, por ejemplo, la temperatura, la iluminación, el ruido, incluso las vibraciones, las condiciones higiénicas, incluso el espacio físico, se ha demostrado que inciden además de manera negativa en el desarrollo de burnout entre el personal sanitario. También se ha puesto de manifiesto la influencia de las demandas y de los contenidos en el puesto. Las demandas se refieren fundamentalmente a aquellos aspectos del trabajo que requieren un esfuerzo físico, pero no solamente físico, sino también psicológico. Esfuerzo físico y psicológico mantenido, sostenido por parte del individuo a lo largo del tiempo. Y por tanto, pues están asociadas las demandas con ciertos costos, tanto físicos como psicológicos para el individuo. Las demandas del trabajo no son necesariamente negativas, sino que se convierten en factores estresantes, en factores negativos, si requieren un esfuerzo excesivo por el individuo o este individuo, esta persona, no se recupera de manera adecuada. La literatura es clara al respecto y ha puesto de manifiesto ese incremento del riesgo de burnout ante la existencia de elevadas demandas en el puesto de trabajo, como pueden ser los turnos rotatorios, el trabajo a turnos, en concreto el trabajo nocturno o incluso la sobrecarga laboral. Además, factores como esa diversidad de tareas o incluso ese feedback recibido con relación a su desempeño en la organización, o la oportunidad del individuo incluso para poner en marcha habilidades o técnicas adquiridas, también están asociadas con el burnout. Con el grado de autonomía y la toma de decisiones, diversos estudios recientes ponen de manifiesto la existencia clara de relación significativa entre la falta de participación en esas decisiones de carácter laboral y el desarrollo de burnout. Por su parte, la toma de decisiones, la falta de autonomía en el trabajo, es decir, la falta de libertad de acción por parte del individuo para desarrollar su trabajo, también guarda relación, además negativa, con una mayor presencia de sintomatología propia del burnout. Con respecto a las variables más de tipo personal, la evidencia científica pone de manifiesto resultados, digamos, contradictorios entre la edad de los profesionales sanitarios y el padecimiento de burnout. Mientras algunos estudios concluyen que la edad y las dimensiones del burnout están relacionadas de manera inversa, otros señalan la existencia de una relación positiva y algunos autores incluso no han encontrado relación entre estas dos variables. Con respecto al sexo, en líneas generales, no constituye un predictor, digamos, más o menos sólido en la génesis del burnout, debido fundamentalmente a esa gran cantidad de resultados contradictorios arrojados en la literatura. Aunque algunos estudios ponen de manifiesto que las mujeres
tienen mayor nivel de burnout que los hombres. Ya Cañadas y colaboradores hallaron que los hombres tienen mayor nivel de personalización que las mujeres, mientras que otros autores a nivel internacional concluyen que son las mujeres las que tienen menor nivel de burnout. En cuanto a otras variables personales, como pueden ser el estado civil, y aunque la literatura científica ya ha puesto de manifiesto que las personas divorciadas o separadas presentan mayor nivel de burnout con respecto a aquellas personas que están casadas, o que incluso se considera el hecho de estar casado o casada como ya un factor protector, derivado fundamentalmente de estudios más de corte longitudinal frente al burnout. En algunos estudios sí que es verdad que es cierto que no se ha hallado relación entre el estado civil y el burnout. Otras variables desde el punto de vista psicológico, como pueden ser aquellos individuos con un patrón de conducta tipo A, que se caracterizan fundamentalmente, muy a grosso modo, por tener cierta tendencia a la hiperactividad, a la agresividad, a la hostilidad o incluso a la impulsividad, se ha descubierto, se ha demostrado que tienen mayor predisposición de padecer alteraciones de tipo cardiovascular y que también predisponen, en cierto modo, al padecimiento de este síndrome. Con respecto al locus de control, bueno, el locus de control se refiere, ya saben, a la medida en que las personas pues atribuyen el control sobre determinados eventos a sí mismos o a factores ambientales externos. Es decir, los individuos que se sienten o que sienten ese poder de controlar los eventos y los resultados relacionados pues, con sus vidas o con su ámbito laboral tienen un locus de control interno, mientras que aquellos con un locus de control externo piensan que sus vidas están controladas por otras fuerzas, como puede ser la suerte o incluso por otras personas. Y se perciben a sí mismos pues, con un rol pasivo o con respecto al ambiente externo. La evidencia, en este sentido, ha puesto de manifiesto relaciones significativas entre el locus de control externo y el burnout. Mucho se ha hablado sobre la autoestima, ya saben que es definida como esa evaluación que realiza el individuo en un momento determinado sobre su valor como persona. Por tanto, se ha demostrado que aquellos individuos que tienen niveles elevados de autoestima tienen son menos susceptibles de padecer burnout. En el ámbito de las urgencias hospitalarias, el personal sanitario de este servicio está expuesto de manera diaria, máxime ahora, a numerosos estresores que pueden ser desencadenantes en un momento puntual de la aparición de burnout. La prevalencia de burnout es superior entre el personal médico de los servicios de urgencia, ronda en España en torno al 45% del personal médico de urgencia padece actualmente burnout en este servicio con respecto a profesionales que trabajan en otras unidades de gestión clínica. En el personal de enfermería se ha visto que el rango de una de las dimensiones del agotamiento emocional oscila entre el 20 y el 44% del total del personal de enfermería que trabaja en urgencias. El de la dimensión de despersonalización oscila entre el 23 y el 51%, y el de baja realización personal entre el 15 y el 44% de todos los profesionales de enfermería del servicio de urgencia. En este contexto laboral donde el personal sanitario, digamos, trabaja en equipo, los gestores deberían tener en cuenta cómo el burnout puede afectar al personal sanitario y cómo puede afectar también al ambiente de trabajo. Sin embargo, al no existir a día de hoy un consenso claro sobre los factores relacionados con el burnout, hemos visto que había bastante discusión en cuanto a determinados factores, es difícil para los individuos o también para las organizaciones predecir qué trabajadores a día de hoy van a padecerlo. La clave actualmente para que las organizaciones obtengan resultados positivos es fundamentalmente el recurso humano, ya que su trabajo es fundamental pues, para el logro de los objetivos organizacionales y también, cómo no, para lograr un buen clima organizacional. En base a esta premisa, uno de los aspectos que ha recibido mayor atención es la satisfacción laboral de los individuos, considerada como uno de los indicadores
más importantes, tanto de la calidad de los cuidados de salud como de la calidad de vida laboral de los profesionales de la salud. La satisfacción laboral está relacionada fundamentalmente con la motivación y con el clima laboral, y es actualmente uno de los factores de la calidad de vida laboral que capta mayor interés tanto en prevencionistas como en gestores de las organizaciones. En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre el concepto de satisfacción laboral. Existe una serie de definiciones que hacen referencia a la satisfacción laboral como una actitud hacia el trabajo y otras como un estado emocional hacia el trabajo. La definición más ampliamente aceptada en la literatura ha sido la propuesta por Locke. Para este autor, la satisfacción laboral constituye un estado emocional que es positivo o placentero y que resulta fundamentalmente de esa percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona. Mediante esta definición que propone Locke, la satisfacción laboral es concebida como un constructo global que abarca, digamos, facetas específicas como los compañeros de trabajo, como el salario, las condiciones ambientales del trabajo, entre otras que veremos a continuación. En Europa, los niveles de satisfacción laboral, digamos, más elevados se encuentran en los Países Bajos, con un 76% de la población que refiere niveles de satisfacción elevados. Polonia le sigue muy de cerca con un 74%, Suiza 73% y España con un 71%. Los niveles más bajos se registran en Italia, con un 65%. El 47% de los trabajadores afirman que el salario es el elemento que más les motiva, aunque en España solamente el 40% afirma esto. Después del salario, las relaciones con los compañeros es el segundo factor de motivación. En torno al 30% de los trabajadores opinan esto, seguido fundamentalmente por el buen equilibrio entre esa vida laboral y la vida privada o personal, un 28% de los trabajadores, y la valoración o reconocimiento por parte de los superiores en un 19% de los trabajadores. Al igual que ocurría con otros factores psicosociales, la satisfacción laboral viene determinada por una serie de variables. Desde el punto de vista situacional, las variables situacionales están referidas a aquellos aspectos que están vinculados de manera objetiva con el puesto de trabajo. Por un lado, tenemos las características intrínsecas del trabajo. La delegación de tareas se ha visto en otros individuos, se ha visto que está relacionada de manera positiva con el nivel de satisfacción. Además, la destreza de las personas, de los individuos, de los trabajadores, está asociada también con la satisfacción laboral. En este sentido, aquellos que sienten que utilizan alguna de sus habilidades por completo tienen mayor nivel de satisfacción laboral. Aunque la incidencia de las características intrínsecas del trabajo sobre la satisfacción laboral se encuentra bien documentada en la literatura científica, la autonomía del individuo parece ser que es el factor que se parece o que parece configurar como el predictor más fuerte de la satisfacción laboral. Dentro de las características o del carácter intrínseco del trabajo, la autonomía del individuo parece ser que es el factor estrella de cara a la satisfacción laboral. Con respecto a las características y el diseño del puesto, pues la monotonía laboral se relaciona de manera negativa, se sabe ampliamente, con la satisfacción laboral. Otra variable de enorme influencia en el nivel de satisfacción es la presencia de nuevas tecnologías en el puesto de trabajo. Aunque la utilización de nuevas tecnologías brinda ventajas al individuo e incluso innovación para la organización, el uso individuo de estas tecnologías pueden producir en determinados momentos consecuencias negativas para el desarrollo de insatisfacción laboral en los individuos. Otra variable a tener en cuenta, que tiene una influencia positiva, en este caso, sobre el nivel de satisfacción, es el control personal, entendido como esa creencia que tiene el individuo de que puede alterar o cambiar la situación para adaptarla a él mismo.
Además, está relacionado positivamente con la salud de los trabajadores y la cooperación o el trabajo grupal. Con respecto a las características organizacionales, la literatura ha señalado que el puesto ocupado en la estructura jerárquica de la organización está relacionado, y se sabe ampliamente, con el nivel de satisfacción en el trabajo. Por ende, aquellos individuos que pertenecen a una organización con una estructura horizontal poseen un nivel de satisfacción más elevado con respecto a individuos que pertenecen a organizaciones con una clara estructura jerárquica, vertical, ¿no? Además, también influye el tamaño de la organización en ese nivel de satisfacción. En este sentido, se ha puesto de manifiesto que los individuos que pertenecen a organizaciones pequeñas tienen un nivel de satisfacción más elevado que aquellos que trabajan o que pertenecen a organizaciones más grandes. Otros aspectos, como por ejemplo la densidad social que existe en los diferentes puestos de trabajo, también guardan relación con el nivel de satisfacción. De hecho, la evidencia ya ha desvelado que los individuos trabajadores que realizan su labor en una organización con un elevado nivel de densidad social, con muchas personas en el mismo puesto, dificulta la presencia de una buena satisfacción laboral. Con respecto a las variables propias del individuo que pueden ser predictivas del nivel de satisfacción laboral, cabe señalar, por un lado, la personalidad. En este sentido, en el sentido de la personalidad, numerosos autores ya han puesto en manifiesto la diferencia en el nivel de satisfacción laboral en base a una serie de dimensiones de la personalidad. Dimensiones como el positivismo, es decir, esa tendencia a experimentar emociones negativas como la ansiedad, estado de ánimo quizás deprimido, miedo, irritabilidad, baja autoestima, están relacionadas de manera negativa con el nivel de satisfacción laboral. Por otra parte, dimensiones como pueden ser la extraversión, muy típica de personas con una alta capacidad de sociabilización, de optimismo, de búsqueda de sensaciones positivas, de asertividad, de responsabilidad, de amabilidad, están relacionadas positivamente con la satisfacción laboral. Otras variables, como pueden ser la edad, se creía a priori que guardaba la edad una relación positiva con la satisfacción laboral. A pesar de ello, la literatura ha puesto recientemente de manifiesto que la satisfacción laboral tiende a disminuir durante los años iniciales de actividad laboral, pero comienza a incrementarse a medida que van transcurriendo los años. No obstante, algunos autores no han encontrado relación entre estas dos variables. En cuanto al sexo, aunque la evidencia señala que el nivel de satisfacción laboral de las mujeres es superior al manifestado por los hombres, fundamentalmente debido a la tendencia de los hombres de expresar más su descontento que las mujeres, en otros estudios no se ha hallado que el sexo en sí tenga un impacto significativo sobre el nivel de satisfacción laboral. En el ámbito de las urgencias es bien conocido que el servicio de urgencias constituye, ya lo hemos comentado anteriormente, un lugar estresante y fuente de burnout para el personal sanitario que trabaja en él. En el ámbito de la atención médica, la mayor parte de los estudios que se han centrado en medir la satisfacción laboral y analizar sus componentes son claros. Todos estos estudios, aunque metodológicamente diferentes, presentan resultados similares. Es decir, satisfacción media-alta entre el personal médico y algo menor entre el personal de enfermería, justificada fundamentalmente por la falta de personal, la elevada carga asistencial y el escaso reconocimiento profesional que pueden llegar a tener estos profesionales. A nivel internacional, los resultados muestran que el nivel de satisfacción laboral es moderado en el personal sanitario. Desde el punto de vista más cognitivo, se considera el afrontamiento como un conjunto de respuestas emocionales, pero no solamente emocionales, sino también cognitivas y conductuales que pueden llegar a mediar, y de hecho median, la experiencia de estrés que tiene por objeto ese reducir la respuesta fisiológica y emocional del mismo. En determinados momentos, los sujetos que están expuestos a diversos estresores pueden poner en marcha determinados
mecanismos de afrontamiento que les va a ayudar a poder resolver o no de manera satisfactoria esa exposición al estrés. Lazarus y Folkman describieron, digamos, 3 tipos de estrategias de afrontamiento que disponen los individuos para hacer frente a situaciones estresantes. Por un lado, las estrategias centradas o dirigidas al problema. En estas, el individuo obtiene la información sobre el qué puede hacer y moviliza todas las acciones necesarias que permitan esa modificación de la relación problemática entre el propio individuo y el medio, de manera que dirige esas acciones hacia esa misma persona o hacia el medio. Este tipo de estrategias tienen un carácter instrumental, son las que tienen más probabilidad de aparecer cuando la evaluación que realiza la persona de la situación indica que se puede generar el cambio, es decir, la persona está convencida de que puede lidiar con esa situación. Por otro lado, pueden tener lugar estrategias de afrontamiento más de tipo emocional. Cuando se ponen en marcha este tipo de estrategias, tienden en un momento determinado a aparecer cuando la evaluación de la situación que realiza la persona indica que no se puede hacer nada o que se puede hacer poco por modificarla. Tienen un carácter absolutamente paliativo con objeto pues, de manejar el malestar emocional que se ha generado por la situación en un momento determinado. Dentro de este tipo de estrategias pues, podemos destacar pues, esa búsqueda de apoyo social en otros colegas o incluso en amigos, el distanciamiento de la situación, el escape o evitación, el autocontrol, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos o se pueden poner en marcha estrategias de tipo evitativo, que incluyen todas aquellas estrategias que permiten escapar o evitar el problema o las emociones negativas. Son estrategias de tipo desadaptativo y entre ellas la más importante o la más prevalente que se puede dar en sujetos con estrategia de tipo evitativo es el consumo de ciertas sustancias como puede ser el abuso del tabaco, alcohol, café, etc. ¿Vale? Diversos factores en la actualidad son moduladores del afrontamiento en sí. Desde el punto de vista de los recursos internos se ha hablado mucho sobre la personalidad, sobre la influencia de la personalidad dentro del afrontamiento en sí. Determinados caracteres personales, como puede ser la personalidad neurótica, determinan el uso de afrontamiento en la emoción, mientras que personas con un carácter extraversivo, responsable, abiertos a la experiencia, muestran o tienden a mostrar más estrategias de tipo activo, como la estrategia centrada en el problema. Con respecto a los recursos más externos, se ha demostrado que el apoyo social, sobre todo el percibido por parte de los compañeros de trabajo, es una variable que predice el buen uso de estrategias de afrontamiento de tipo adaptativo. Las consecuencias que se pueden derivar del uso de una determinada estrategia u otra las tienen aquí descritas. Las consecuencias más a nivel fisiológico que se pueden derivar del uso de la estrategia dirigida al problema, pues pasan desde una disminución de los síntomas depresivos y además está inversamente relacionada pues, con determinada incidencia de patologías como puede ser el infarto agudo de miocardio, la tendencia de sobrepeso, hipertensión arterial o incluso diabetes mellitus. La puesta en marcha de estrategias dirigidas a la emoción se sabe actualmente que incrementan las visitas a centros sanitarios y que tienen a las personas que las ponen en marcha mayor incidencia de síntomas depresivos. En cuanto a las estrategias más de tipo evitativo, se ha puesto de manifiesto que existe un peor ajuste general si se utilizan fundamentalmente para el manejo del dolor y algo que sí que es verdad que está claro en la literatura científica es que predisponen a largo plazo a la cardiopatía isquémica en un momento determinado. Con respecto a la forma de afrontamiento más prevalente dentro del ámbito de las urgencias hospitalarias, hay que mencionar que tanto el personal médico como el personal de enfermería muestran, en el orden que pueden ver en la presentación, las siguientes estrategias de afrontamiento, por orden de prevalencia.
generalmente tienden ambos profesionales sanitarios a mostrar estrategias de afrontamiento centrado en el problema frente a situaciones estresantes en un momento determinado. Mucho se ha definido demasiado el concepto de salud laboral. Y sí que es verdad que, al igual que ocurría con los otros conceptos que ponemos de manifiesto, a día de hoy no existe, digamos, una definición plenamente aceptada sobre salud laboral. Como consecuencia de esas interacciones que tienen lugar entre los individuos y su medio laboral y las consecuencias que se pueden derivar de ambas interacciones, nace el concepto precisamente de esa salud laboral. Básicamente, y muy en resumidas cuentas, se trata en la salud laboral de adaptar el trabajo a las metas, a las capacidades o a las limitaciones del individuo, teniendo bajo control aquellos riesgos para la salud, favoreciendo fundamentalmente la salud física y, no menos importante, la salud mental. En España, fíjense, se asignan en torno a 17 millones de euros a la investigación en salud mental. Desde el punto de vista de las urgencias hospitalarias, los signos y los síntomas físicos que presenta el personal sanitario de este servicio son, por orden, dolor de cabeza, dolor de miembros inferiores, sensación de fatiga y también taquicardia. Estos signos y estos síntomas aparecen relacionados fundamentalmente con el estrés emocional, pero también después de la atención urgente que es prestada al paciente. El nivel de salud mental del personal sanitario de urgencias a nivel general es bajo, a nivel estatal, y además la dimensión de disfunción social es la que más contribuye en la reducción de salud mental, seguida fundamentalmente de dimensiones como pueden ser la ansiedad, el insomnio o incluso síntomas somáticos o incluso síntomas depresivos. Los objetivos que nosotros nos planteamos para abordar estos factores psicosociales que os he comentado fueron, por un lado, evaluar esa posible relación entre el nivel de salud general de los profesionales sanitarios de urgencias y el estrés percibido, el burnout, la satisfacción, estrategia de afrontamiento y determinadas variables de tipo sociodemográfico y laboral. Otro objetivo que nos planteamos fue determinar el grado de estrés percibido que tiene el personal sanitario de urgencias, de burnout, de satisfacción y de salud general que presenta. Para ello llevamos a cabo un estudio descriptivo de carácter transversal. En el año 2016 continuamos en ello, fundamentalmente en personal sanitario laboralmente activo del servicio de urgencias y cuyo tiempo trabajado en dicho servicio fuera igual o superior a un año. Fueron invitados a participar personal sanitario de urgencias de 4 hospitales públicos y contratados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se excluyeron aquellos profesionales sanitarios que estuvieran en periodo de especialización sanitaria o aquellos que manifestaran estar actualmente en tratamiento activo, bien con antidepresivos o con ansiolíticos. Recogimos, como comentaba anteriormente, 2 tipos de variables fundamentalmente. Las variables sociodemográficas y las variables laborales. Desde el punto de vista de las sociodemográficas, recogimos información sobre el sexo de los profesionales, edad, periodo en el que estaban realizando su trabajo. Desde el punto de vista más, digamos, más laboral, pedimos información sobre la categoría profesional, si eran profesionales sanitarios médicos o de enfermería, el tipo de contrato, la antigüedad en el servicio de urgencia, la experiencia profesional. Y por otro lado, desde el punto de vista de las variables dependientes, estrés laboral, burnout, satisfacción, afrontamiento y salud general, fueron valoradas a través de una serie de cuestionarios, todos validados en población sanitaria en España,
y que nos ayudaron en gran medida a proporcionar los resultados que a continuación les voy a pasar a mostrar. Aplicamos fundamentalmente estadística descriptiva, inferencial y multivariante. En este último sentido, construimos varios modelos de regresión lineal múltiple para todas las dimensiones del desgaste profesional, del burnout, es decir, agotamiento emocional, despersonalización, realización personal, pero también construimos modelos de regresión lineal múltiple para cada subescala del cuestionario que valoraba el GHQ, que es el cuestionario que valora la salud general de los profesionales sanitarios. En el primer estudio que publicamos al respecto, tuvimos en cuenta a 235, tanto médicos como personal de enfermería de los 4 hospitales, de los servicios de urgencias de los 4 hospitales que antes le comentaba, y en este sentido, como pueden ver, las puntuaciones medias de las dimensiones del burnout muestran a nuestros participantes en un nivel bajo de agotamiento emocional y medio tanto de despersonalización como de realización personal. En este sentido, estos hallazgos son similares a los obtenidos en estudios previos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito más internacional. Además, fíjense la proporción de posibles casos psiquiátricos entre los profesionales sanitarios que estudiamos fue del 32,3%, similar también, cifra similar, en torno a un tercio, similar a la arrojada también en personal de servicio de urgencias hospitalarios en otros hospitales. El afrontamiento, fíjense, el afrontamiento centrado en el problema fue la estrategia más usada, es decir, fue un tipo de afrontamiento adaptativo, lo cual podría explicar, en cierto modo, esta relativa baja morbilidad psiquiátrica que encontramos en el estudio. La despersonalización, fíjense, estuvo relacionada con la presencia tanto de síntomas somáticos como de ansiedad. Aquí la tengo. Sin embargo, la dimensión de realización personal quedó al margen de estas relaciones. Algunos autores ya han puesto de manifiesto que existe esa relación entre el agotamiento emocional y la despersonalización y el inicio de determinados síntomas relacionados con un peor nivel de salud mental, siendo además la dimensión de agotamiento emocional la que parece ser que tiene una vinculación más fuerte con la presencia de ese peor nivel de salud mental. Por otro lado, la estrategia de afrontamiento centrada en la evitación estuvo relacionada pues, con las 4 sintomatologías que recoge el cuestionario GHQ de salud general, tanto con los síntomas somáticos como con la ansiedad, la disfunción social y los síntomas, en este caso, depresivos. Estos hallazgos están también en consonancia con los resultados de otro estudio. No obstante, este tipo de afrontamiento evitativo, a pesar de que es desadaptativo, como comentaba anteriormente, puede constituir en un momento puntual la mejor opción para el personal de urgencias, sobre todo aquel personal de urgencias que trabaja en las urgencias extrahospitalarias, especialmente cuando ocurre el evento, fundamentalmente con objeto para evitar esa involucración emocional. Además, también hallamos una relación, digamos, negativa entre el uso de la estrategia de afrontamiento centrada en el problema y la disfunción social. La tenemos aquí, ¿vale? La evidencia en este sentido ha señalado que existe una relación significativa entre un buen nivel de salud mental y el uso de la estrategia de afrontamiento centrada en el problema. Es una estrategia de afrontamiento adaptativa. De manera contraria, y más concretamente, aquellas personas que tienen problemas para mantener o para iniciar una relación con otra, es decir, la socialización, tienden a experimentar un inadecuado crecimiento emocional. También se ha demostrado que tienden a experimentar mayor nivel de soledad, de depresión, y no suelen utilizar estos tipos de afrontamiento más adaptativos. Con respecto a las, otro estudio que tuvimos la suerte de publicar en el Journal of Clinical Medicine, además de manera bastante reciente, que tuvimos en cuenta
únicamente al personal de enfermería. E intentamos valorar en qué medida determinados factores de tipo sociodemográfico y laboral estaban asociados a la presencia de las 3 dimensiones de desgaste profesional. En este estudio, como pueden ver en la gráfica de la derecha, un poquito más del 21% de los profesionales de enfermería y el 43,27% tenían niveles elevados tanto de las dimensiones de agotamiento emocional como de la dimensión de despersonalización. En cuanto al nivel de prevalencia del burnout como síndrome, sin tener en cuenta las 3 dimensiones, podemos ver que más del 8% de los profesionales de urgencias de enfermería tienen niveles elevados de burnout, de síndrome de desgaste profesional. Por otro lado, la puntuación obtenida de estrés, aquí la estoy señalando, percibida por los profesionales de enfermería, se encuentra dentro del rango de lo normal, al igual que en otros estudios tanto del ámbito nacional como internacional. No obstante, se han informado en este sentido puntuaciones más bajas en países como Asia, donde han informado incluso puntuaciones de 12,30 puntos de estrés percibido. Estas variaciones con respecto a lo obtenido en nuestro estudio pueden deberse fundamentalmente al uso de la versión de 10 ítems de la escala de estrés percibido. Nosotros utilizamos la versión larga, la de 14 ítems. Aunque la puntuación de estrés percibido no fue alto, de hecho ya comentaba que están dentro de un rango normal, consideramos que el nivel de estrés percibido es mayor entre los profesionales de enfermería de urgencia debido fundamentalmente a la falta de personal, a la sobrecarga de trabajo, a los turnos rotatorios constantes, a esa ambigüedad de rol en algunas ocasiones, la falta de autonomía o incluso a los rápidos cambios tecnológicos y al aumento de la presión en la toma de decisiones. A pesar de que también se ha establecido el impacto de trabajar en un servicio de urgencias sobre el nivel de estrés y el agotamiento del personal de enfermería, menos se sabe sobre el impacto en la satisfacción laboral. Fíjense, en el presente estudio se encontró que el nivel de satisfacción laboral entre los enfermeros fue medio, lo cual es consistente con otros estudios. En el campo de la salud, la mayoría de los estudios presentan resultados similares, es decir, nivel medio-alto de satisfacción laboral en el personal médico y niveles más bajos en el personal de enfermería. Concretamente, en el ámbito de las urgencias hospitalarias, las enfermeras muestran un mayor grado de insatisfacción que el personal de enfermería que trabaja en otras especialidades, fundamentalmente debido a 2 factores, la escasez de personal y el deteriorado situación profesional en un momento. Además, también encontramos una correlación negativa entre la satisfacción laboral y el nivel de estrés percibido, también que coincide con los resultados de otros estudios. Además, en el estudio que publicamos, los síntomas somáticos y la disfunción social fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes entre el personal de enfermería de urgencia. Además, también el uso de estilos de afrontamiento adaptativos produce un efecto positivo en ese bienestar físico y psicológico, como comentamos anteriormente, en el manejo del estrés y en el desempeño general de los profesionales de la salud, y más concretamente en el ámbito de la enfermería, lo cual se relaciona con una mejor calidad en la atención y una mayor seguridad del paciente y una caída en detrimento de los costos de los servicios de salud. Todo lo que he comentado anteriormente es congruente con nuestros resultados, que muestran que el uso del afrontamiento centrado en el problema redujo todas las dimensiones de la salud general, tanto la presencia de síntomas somáticos como de ansiedad, de disfunción social, como también de síntomas depresivos. Además, encontramos que la estrategia de afrontamiento más comúnmente utilizada es el afrontamiento centrado en el problema, y la menos común fue el afrontamiento centrado en la evitación. En el análisis multivariante encontramos que aquellas personas que
usaban de manera frecuente el afrontamiento de tipo evitativo tuvieron más probabilidad de padecer tanto agotamiento emocional como despersonalización. Cabe señalar que algunos autores han señalado o han sostenido durante mucho tiempo que la despersonalización en sí es de hecho un estilo de afrontamiento, además un estilo de afrontamiento desadaptativo. No obstante, como también el afrontamiento evitativo puede llegar a ser la mejor opción para el personal de urgencia, sobre todo la urgencia extrahospitalaria. Además, encontramos en este sentido que aquellos profesionales que eran mujeres tenían más probabilidad con respecto a los hombres de tener incrementada tanto la dimensión de agotamiento emocional como de personalización. Aquí lo tienen. Determinados factores, como pueden ser también de tipo laboral, como puede ser el tiempo pasado en urgencia desde que comenzaron a trabajar, también parece que influye, es un predictor negativo para la realización personal. De tal manera que conforme se incrementa el incremento de un año de experiencia laboral en el servicio de urgencia, se produce una disminución de 0,14 puntos de realización personal en los profesionales de enfermería en sí. Bueno, nuestros estudios, hasta lo que hemos comentado, no están exentos de ciertas limitaciones. En primer lugar, fundamentalmente debido al diseño del estudio. El diseño del estudio es transversal, por lo que ya saben que no se pueden establecer relaciones de causalidad entre las variables. Además, los estudios se realizaron solamente en la región de Andalucía, lo cual puede limitar esa generalización de los resultados también. En estudios posteriores creemos que sería interesante considerar el uso de un rango geográfico más amplio y también utilizar métodos de investigación más de tipo longitudinal y muestreo fundamentalmente aleatorio. También consideramos que es vital, máxime en los tiempos que actualmente estamos viviendo, que los servicios de salud conozcan las relaciones entre el agotamiento emocional, el estrés, la satisfacción, la estrategia de afrontamiento que tienen el personal que tiene a su cargo, dado que los profesionales de enfermería y de medicina brindan un servicio bastante valioso a la comunidad. Se deben de tener en cuenta estos niveles de estos factores, puesto que tienen un impacto importante no solamente en los pacientes que son atendidos en el servicio de urgencia, sino también en la población más general. Además, es necesario comprender cómo influyen estas características, las características del trabajo, sobre el nivel de burnout y de salud general. Fundamentalmente para informar sobre política o para poner en práctica determinadas intervenciones que puedan prevenir esta serie de circunstancias, de patología y que puedan mejorar la motivación entre el personal sanitario de los servicios de urgencia. A modo de conclusión, nuestro estudio pues, nos permite decir que las variables relacionadas de manera positiva con la sintomatología de tipo psicológico y con la ansiedad son, por un lado, la dimensión de despersonalización y el uso de estrategias de tipo desadaptativo, con el afrontamiento centrado en la relación, por supuesto, ser personal médico con respecto al personal de enfermería. La disfunción social se asocia directamente con el hecho de ser médico, con el uso del afrontamiento centrado en la evitación y con la experiencia profesional, y además está inversamente relacionado con el uso de estrategias centradas en el problema, y inversamente relacionada a estrategias de afrontamiento de tipo adaptativo. La presencia de síntomas depresivos, por su parte, guarda relación con el uso de estrategias centradas en la evitación, con el hecho de ser médico, con el incremento del número de pacientes que se atienden a diario. El nivel alto de burnout al que están sometidos concretamente el personal de enfermería, 8,19, es importante valorarlo,
sobre todo en aquellos que trabajan en el servicio de urgencias hospitalario. Y por otro lado, el nivel tanto de estrés como de satisfacción en estos profesionales se encuentran también dentro del rango de la normalidad. En el personal de enfermería, el afrontamiento centrado en el problema de energía más utilizada, siendo los síntomas y la disfunción social las manifestaciones clínicas más frecuentes, más prevalentes. Y por último, la ausencia tanto del ejercicio físico como el género, los años de trabajo en el servicio de urgencias, la presencia de ansiedad, de disfunción social y el afrontamiento de tipo evitativo son actualmente los principales predictores de burnout en el personal sanitario de urgencias. Por mi parte, hasta aquí mi presentación. Cualquier duda, cualquier comentario y demás que quieran hacer, pues estoy abierta a cualquiera. Muchas gracias. Bueno, Silvia, profesora Portero, muchas gracias por tu charla. No sé si me estáis escuchando, porque está dando problemas ahora. Sí, ¿no? Vale. Es que estoy teniendo problemas para compartir la cámara, por lo tanto estamos ahí con la imagen del río Guadalquivir, que es lo que nos une Córdoba con Sevilla, una de las grandes uniones entre Córdoba y Sevilla, aparte de muchas más, lógicamente. Lo primero, agradecerte la charla, muy, muy interesante. Y ahora, si tú estás dispuesta, pues podemos abrir un turno de preguntas. Empezaremos, digamos, por los alumnos que tenemos presentes, que supongo que habrán disfrutado de la charla lo mismo que he disfrutado yo, sinceramente, y que espero que le hayan surgido muchas preguntas, con lo cual a todos los alumnos que quieran hacer algún tipo de pregunta, pues solo tienen que levantar la mano, le vamos a ir dando paso y conectar su cámara y conectar su micrófono para poder hacer la pregunta a la profesora Portero. Abrimos el turno, por tanto. Vale, muy bien. Isabel, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta. Dado que, como su estudio se ha centrado en lo que son las urgencias, ¿se han dado una serie de estrategias para disminuir el burnout en los servicios de urgencia que se están aplicando o existen? Gracias. Ha sido muy interesante la charla. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que actualmente ya se sabe que las estrategias de prevención y del tratamiento de burnout se centran, digamos, en dos esferas, en base a la confluencia de una serie de factores, ¿no?, en su génesis. Por un lado, la esfera más social y, por otro lado, la esfera más organizacional. Las intervenciones dirigidas a las personas, a la esfera más personal, tienen como objetivo ayudar al personal sanitario a reducir el nivel de burnout, generalmente a través de enseñanza de determinadas habilidades personales de afrontamiento, a través de técnicas de relajación o incluso de formas de aumentar el apoyo social. Estas intervenciones a menudo utilizan técnicas de tipo cognitivo-conductual o técnicas cognitivo-conductual, digamos, de tercera generación. En cualquier caso, estas intervenciones son independientes del contexto, es decir, no se enfocan en problemas específicos de la organización. En este sentido, las intervenciones más frecuentes que se suelen utilizar son el mindfulness, que está actualmente muy de moda, no solamente en el ámbito más laboral, sino también en el ámbito más personal. También determinadas intervenciones centradas en la reestructuración cognitiva, en el entrenamiento emotivo racional, también la meditación, la atención plena, habilidades de comunicación. Consta que ya determinados hospitales están ofreciendo formación al respecto al personal que llevan a cargo.
pero no solamente hay que tener en cuenta esas estrategias destinadas a la esfera más personal, sino también en el área organizacional también existen intervenciones que se centran en modificar aspectos del entorno de trabajo que pueden llegar a contribuir en el burnout, como por ejemplo la baja cohesión del personal, la comunicación, la falta de comunicación, la elevada sobrecarga del trabajo, incluso los recursos insuficientes. Sí que es verdad que es más complejo la puesta en marcha de este tipo de intervenciones. Además, estas intervenciones, las de tipo organizacional, las que se suelen dar con mayor frecuencia, son aquellas fundamentalmente que van destinadas al cambio de esa intensidad en el trabajo, incluso a la programación de la carga de trabajo o a la mejora del trabajo en equipo. Pero ya le digo, desgraciadamente no están todavía puestas en marcha como a la par, que sí que es verdad que están muy puestas en marcha la de tipo personal. En este sentido, si me permite, hay un metaanálisis reciente que ha puesto de manifiesto, creo que en el año 2018, que pone de manifiesto precisamente las intervenciones centradas en el área organizacional son más efectivas que las intervenciones dirigidas a las zonas, concretamente en la reducción del nivel de burnout. Lógicamente nos queda mucho por hacer al respecto a nosotros, ¿no? como personal sanitario, pero también, si me permiten, pues a los gestores y a preventivistas, ¿no? de este ámbito. No sé si le he contestado. Sí, me ha contestado. Eso es lo que es lo que intentaba saber, porque yo también lo he mirado y las intervenciones sobre las estructuras y la forma de trabajo mejoran mucho y disminuyen mucho lo que es el burnout de los profesionales de urgencia. Es que me dedico a ello. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, yo quería aprovechar esta situación para hacer preguntas que la verdad es que se me han creado a lo largo de la charla. No puedo compartir la cámara, no sé el por qué. Está dándome problemas técnicos, no sé si el ordenador o qué, o si es la Blackboard. Bueno, el caso es que, hombre, yo creo que hay una pregunta que debería estar en el aire ya para todos nosotros, que es, bueno, estos estudios están hechos en un ámbito digamos, normal de trabajo, llamémosle normal por lo menos, porque las cosas, hay veces que damos por normal cosas que no lo son, en verdad, o que no son razonables. Pero sí está claro que la situación que vivimos actualmente es una situación, digamos, claramente de sobrepasar lo normal, que es esta pandemia que estamos sufriendo y que, aunque a nivel de estrés laboral yo creo que debe de haber en todos los sectores se están viendo influidos, porque el propio estrés personal, creo yo, que de la población en general lo está sufriendo, pero sí está claro que hay un estrés muy añadido al personal sanitario. Con lo cual, y yo lo que te preguntaría es si tenéis previsto algún tipo de proyecto para el estudio de ver incluso el antes y el después o las posibles implicaciones que puede tener esta situación laboral actual que tienen nuestros sanitarios. Sí, bueno, gracias, profesor Alba. Sí, la verdad es que ya comentaba que este estudio lo llevamos a cabo, iniciamos la recogida de datos en el año 2016 y continuamos actualmente también recogiendo datos en otros hospitales, no solamente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino también de otras comunidades autónomas a nivel más estatal. Y no solamente estamos contemplando estas variables, la situación en la que está ciñéndonos a la situación de pandemia que estamos viviendo, sino que también estamos incluyendo otras variables como pueden ser el miedo frente al COVID, situaciones o variables del tipo de también optimismo frente a la enfermedad, el número también de pacientes también que tiene cada personal sanitario en el servicio de urgencia, y también tenemos pensado de cara a más adelante ampliar, dada la situación, ampliar
lugar de trabajo, no solamente las urgencias hospitalarias, sino también a otra unidad que también, no lo he comentado anteriormente, pero ya aprovecho y lo comento, otra de las grandes perjudicadas, digamos, a nivel normal, sobre todo en la situación en la que estamos, que es la unidad de cuidados intensivos. Entonces, también queremos llevar a cabo este estudio en la unidad de cuidados intensivos. Todo esto como paso previo a la puesta en marcha de alguna intervención. Tenemos que ver, dependiendo de los resultados que obtengamos, a nivel organizacional de los hospitales que forman parte de nuestra muestra del proyecto de investigación. Pero la respuesta es sí, y además estamos contemplando, ya le digo, otras variables como el miedo frente al COVID, el optimismo, el nivel de felicidad y su relación actualmente con el síndrome de desgaste profesional. Sí. Muchas gracias, Silvia. Después también, bueno, a raíz de la pregunta de Isabel también, que decía que si se estaban haciendo algún tipo de medidas a nivel de... Porque está claro que el gasto, ya viéndolo a nivel de gestores, el gasto económico que está produciendo este desgaste del personal es muy grande, porque estamos hablando de personal que pierde capacidad productiva, personal que tiene que aumentar el número de bajas normales que se podrían dar en un servicio, o directamente las patologías que pueden sufrir, que al fin y al cabo como sociedad actualmente, pues económicamente sostenemos todos las patologías de todos nuestros compañeros, al fin y al cabo a nivel económico en el gasto sanitario. Es muy interesante la pregunta de, bueno, ¿y está haciendo algo a nivel de gestión algún tipo de institución? Pues bueno, yo creo que sí que has respondido y de los esfuerzos que se está haciendo. Pero yo quería cambiar un poquito la pregunta e irme hacia ¿y qué puede hacer el trabajador? ¿Qué, digamos, cuál es la mejor actitud, según tú, de un trabajador ante una situación de estrés que lógicamente él no puede modificar directamente porque no tiene capacidad de gestión en cuanto a aumentar el personal, que está claro que sería una de las primeras medidas a tomar, lo que pasa es que tiene un coste económico brutal, ¿vale? Pero a nivel del trabajador, ¿qué podría hacer el trabajador para afrontar mucho mejor ese estrés laboral y sufrir menos sus consecuencias? Está claro que las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. ¿Cuál es la mejor actitud, según tú? Bueno, gracias, profesor Alba. Se ha demostrado, y aparte de ser una opinión, es que está demostrado que una de las intervenciones más efectivas desde el punto de vista personal, porque como ya he comentado, desde el punto de vista organizacional es más complejo, dadas las características y circunstancias, poder llevarla a cabo, pero desde el punto de vista personal, una de las intervenciones más efectivas que se sabe que actualmente están sobre la mesa para el abordaje tanto del estrés laboral de manera aguda como de manera crónica, con el síndrome de burnout, es por un lado el mindfulness y por otro lado las técnicas de meditación. Ambas dos incluso se pueden combinar, se sabe actualmente que son más efectivas que otras, pueden ser el entrenamiento en habilidades de comunicación o incluso la reestructuración cognitiva, etcétera. Estas dos, tanto mindfulness como la atención o la meditación, se sabe que actualmente son las que cobran mayor importancia en cuanto a efectividad frente a situaciones ya no solamente agudas de estrés laboral, sino también el estrés ya sostenido en el tiempo, de manera más crónica el estrés, en ambos dos tipos de estrés, mindfulness y meditación, por otro lado. Muchas gracias, Silvia. Bueno, animar a los demás participantes si ahora después de este turno de preguntas se les han ocurrido preguntas o quieren participar de alguna forma. Si no, pues daríamos por terminado la sesión. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Simplemente pues volver a decirte a darte las gracias por tu participación.
y también hacerlas extensivas a Jesús por su, digamos, por su propuesta, que además ha sido realmente interesante. Me da mucha pena, no sé qué pasa con mi cámara, pero que no soy capaz de conectar, ¿vale? Pero simplemente pues daros las gracias también a todos los participantes por la atención prestada y nada, muchas gracias. Simplemente invitaros a todos y también a ti, Silvia, si lo crees oportuno, a continuar participando en este tipo de charlas y después pues volver a deciros que el próximo jueves a la misma hora pues tendremos la siguiente charla de este ciclo de conferencias de otoño de la Facultad de Medicina. Bueno, muchas gracias a todos y damos por terminada la sesión. Silvia, si no te importa, me gustaría hacerte una pregunta cuando ya todo el mundo haya salido de la sesión, ¿vale? Que te mantengas un... Vale, venga, muchas gracias, ¿eh? Nada. Bueno, Silvia, no te quiero entretener mucho más. Parece que hay una serie de participantes que no se quieren ir. No sé si... no sé por qué. Mira, era simplemente preguntarte, era un tema de gestión. Era simplemente saber, ya le pregunté a Jesús si se habían puesto en contacto contigo del centro de doctorado. Para más que nada para la justificación y demás, y quería simplemente preguntarte si te habían pedido DNI, toda la informe que necesitan para nota de gasto y todo esto. Todo está hecho, ¿no? Sí, me lo pidieron, DNI, cuenta bancaria y demás, sí, está todo enviado. Vale, perfecto, pues espero que no haya ningún tipo de problema. De todas formas, yo ya intento gestionar para que se acelere todo lo máximo posible. Vale, estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. De verdad que me ha encantado la charla y que espero que nos conozcamos algún día personalmente. Ojalá que sí. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Gonzalo. Adiós, Jesús. Muchas gracias.